Buenos días a la Cámara de Comercio. Pues esta semana vamos a estar muy pendientes de varios datos económicos que tendremos internacionales y locales, empezando pues por lo que es el dato del PCE de los Estados Unidos, que recordemos es la medida más importante para la Reserva Federal en su toma de decisiones, y cerrando, digamos, como toda esa disyuntiva que vemos sobre la política monetaria al interior de la entidad, como más adelante pues se los voy a comunicar. Empezando muy brevemente, pues ya el mundo empieza a reflejar una nota de enfriamiento económico a la luz de todas las alzas de las tasas de interés que se ha visto a lo largo y ancho de todo el planeta. Pues más en Europa por todos, digamos, esos rezagos que todavía podrían estar faltando hacia ese endurecimiento monetario. Y Colombia, pues, digamos, está también en ese enfriamiento, pero digamos a menores ritmos. Todavía tenemos datos a abril y pues hacia futuro creeríamos que ese rezago de la política monetaria podría ya tener un poco más de efecto sobre los indicadores económicos, como lo es el PMI manufacturero. Eh, China también ha sido pues un jugador muy importante. Recordemos que entró digamos, a la economía luego de su cese por la política de cero COVID y sobre lo que todos estábamos muy expectantes de lo que fuera una recuperación muy amplia y que podría darle pues mayor actividad sobre todo a los emergentes y restarles como ese riesgo sobre una recesión pues iniciada como más fuerte. Sin embargo, los datos pues parece, digamos, estar mostrando todo lo contrario. Tenemos unos datos de actividad manufacturera y de ventas minoristas y de producción industrial que pues uno se vieron impulsados a la baja y que si bien todavía muestran un poco de dinamismo, en realidad ha sido pues mucho menor a lo esperado y hacia adelante esperaríamos que esas previsiones se mantengan, con lo que principalmente en emergentes podría suponer pues una menor demanda de materias primas y también a nivel del mundo. Esta semana en Estados Unidos, como les comento, pues vamos a tener, además de unos datos en relación con la vivienda y de los bienes de canastas básicos, vamos a conocer el gasto de consumo personal en los Estados Unidos. Sobre este, pues muy importante, será relevante para definir esa senda de política monetaria de la Reserva Federal. El dato nos permitirá comprender qué es más probable para la Fed, si como algunos analistas todavía, digamos, aseveran, si aumentar la tasa de interés para contrarrestar todavía las presiones inflacionarias que podrían deducirse de esto, o si por el contrario, pues seguir con esta tasa y mantenerla elevada, pero sin ningún cambio, digamos, entendiendo los efectos rezagados de las decisiones de la Reserva Federal que podrían estar manifestándose sobre este indicador. En todo caso, pues el dato pues, va a ser muy importante para la evaluación de la política monetaria de la Reserva Federal y sobre todo en qué dirección se tomará estas tasas de interés en el país. Sobre todo muy soportado en que la salud del mercado laboral pues continúa brindando un apoyo importante para los consumidores y por supuesto ayudará a que esa recesión de darse pues sea pues mucho más suave y tengamos como ese aterrizaje suave, el soft landing del que tanto se habla, en el que pues los hogares todavía siguen bastante robustos. Así lo vemos, tenemos unos datos de desempleo iniciales perdón, unas solicitudes iniciales de desempleo que pues han aumentado desde el mínimo de septiembre de 2022, pero pues todavía tenemos unos niveles históricamente bajos. Importante pues que al compararse, digamos, con otras recesiones en el pasado, en realidad tenemos un valor pues muy por debajo. Y en ese sentido, pues los consumidores, en nuestra opinión, estarían entrando en esa posición de fortaleza. El importante, pues, esa debilidad del consumo de los hogares que veíamos en recesiones pasadas, pues atribuyó o desestimuló la demanda agregada y por ende pues fue un factor muy importante para desencadenar todas estas desaceleraciones económicas. Sin embargo, lo que hoy vemos es que pues los hogares también han estado teniendo un endeudamiento
importante que han soportado todos el gasto, como como lo leímos en las ventas minoristas de los Estados Unidos hacia la semana pasada. Y pues, por supuesto, vamos a seguir leyendo nos falta todavía conocer unas lecturas de mercado laboral antes de que la Reserva Federal tome otra decisión sobre su tasa de interés. Hacia adelante, pues es posible que el mercado laboral siga siendo una fuente de apoyo importante para los consumidores y sobre todo a medida de que la economía empieza a desacelerarse. Pero sí creemos que pues ese mercado laboral estadounidense empezaría a ralentizarse de mano de contrataciones pues mucho más lentas, aumentos salariales mucho menores y de tasas de desempleo que pues si bien se mantendrían un poco bajas, sí romperían como ese mínimo histórico que hemos venido evidenciando en las últimas semanas. Ya entrando un poco en el gasto del PCE, pues también hemos visto esa comparación histórica en el que en el pasado, pues este indicador se ha visto muy vulnerable, sin embargo, en esta oportunidad y de mano del mercado laboral muy robusto, pues tenemos todavía una resiliencia del indicador, lo que nos da pues como esa sensación de que esa recesión pues, de materializarse sería realmente pues mucho menor que en otras oportunidades anteriores. En este escenario, y bueno, resumiendo que tenemos todavía presiones inflacionarias alcistas, pero que de otro lado tenemos unos hogares que siguen demandando y que siguen generando presiones inflacionarias. Y si a ello se le suma pues la coyuntura, por ejemplo, del debate de la deuda de los Estados Unidos, tenemos una política monetaria que pues parece incierta en el sentido en que dentro de la Fed, pues varios comentarios de funcionarios eh, se tomaron como muy hawkish, es decir, muy contractivos y que respaldan la necesidad de todavía continuar con ese ciclo alcista de tasas en el caso en que los datos todavía lo justifican. No se estaría contemplando pues mantener la tasa inalterada con las condiciones actuales y bajo estos comentarios pues vimos un incremento importante de la probabilidad de ese aumento adicional de 25 puntos básicos en la tasa que pues ya estaba por encima del 40%. Sin embargo, lo que conocimos el viernes en la comparecencia de Jerome Powell es pues un color totalmente diferente y es que en sus palabras anunció que ya habiendo llegado tan lejos, pues podríamos darnos el lujo de parar y analizar los datos y que la tasa de política monetaria puede no tener que subir tanto para alcanzar esos objetivos. Esos mensajes que pues se leyeron como ese fin de ciclo de alzas, pues digamos bajó la probabilidad de que ese incremento en la tasa se diera y ahora se mantiene en un 20%. Estábamos en un 40%, ahora es un 20%. Muy importante, pues todavía tenemos datos adicionales que leer en materia de inflación y de empleo de aquí a la reunión de junio. De conocerse pues un dato muy atípico por fuera de las expectativas del mercado, pues esa narrativa de las probabilidades podría modificarse. Sin embargo, de aquí a allá y de mantenerse pues las condiciones como las vemos hoy en día, lo más probable es que, y como lo leen los operadores, que esa tasa pueda mantenerse inalterada ya hacia las siguientes decisiones. Un poco en Colombia, para desplazarnos acá, tuvimos resultados de PIB la semana pasada y en ello conocimos un crecimiento en el trimestre de forma anual del 3%, que vemos que pues ya todos los sectores se han recuperado de esa prepandemia, de esa pandemia pues que tuvimos y que se ubican ya por encima de los niveles prepandemia. Sin embargo, es preocupante ver sectores como la construcción y la minería que todavía siguen rezagados y no han recuperado los niveles que veíamos en el 2019. Tenemos, por supuesto, unas tasas de interés muy altas que han afectado al sector de la construcción y un encarecimiento de materias primas importantes y de mano de obras. Si a ello a la minería se le suma pues niveles de producción que todavía pues quedaron en niveles muy bajos frente a lo que veíamos en años anteriores, 2018, 2019, y unos precios pues muy volátiles que bueno, en este momento los tenemos alrededor de entre 70 y 80 eh, dólares por barril. En este sentido, pues estamos previendo pues unos datos de 1 o 2% del PIB para 2023.
muy motivado todavía con ese consumo de los hogares que les comentaba. Sin embargo, ya de cara a los siguientes meses y conforme pues el mercado laboral empiece a ceder, pues se vería ya más ralentizado. Lo que sí es que sectores como el agro y la minería que venían mal, pues no van a poder este año, digamos, superar esos niveles que veíamos de 2019 y serían pues esos impulsores junto con la inversión que también ya hemos visto algunas desaceleraciones al respecto, pues los principales motivadores sobre eso. Aquí pues yo le voy a dar la palabra a José para que pues hable de las divisas y cómo las evalúa. Gracias. Bueno, buen día, gracias María. Cuando seguimos observando lo que se está dando en el comportamiento de las divisas, pues en primer lugar observamos que el DXY tiene cierto comportamiento alcista, cuando ya lo veíamos previo a la discusión que tuvimos del techo de la deuda en los 101 puntos. Y ya hoy cuando vemos, por ejemplo, los niveles en los que se encuentra el DXY está en esa zona de los 103.5 puntos. Entre las medidas que les queríamos, digamos, mostrar y sobre todo con esta gráfica, queremos darles a entender a ustedes que cuando seguimos previendo lo que se está ocurriendo con el contexto coyuntural por parte de, digamos, este tema del techo de la deuda, pues vemos que fundamentalmente el dólar, el DXY, pues debería tener un sesgo de debilidad mientras previo a todo lo que se conocía, por ejemplo, de mayores o posibilidades de mayores aumentos por parte de la Fed, el mercado ya empezaba a descontar que la Fed, pues por un lado tendría menores subidas de tasas de interés. Ahora, lo que seguimos observando es que con la narrativa del techo de la deuda, el dólar presenta cierta o presentó cierta fortaleza y esto pues se daba mientras seguían dándose y seguía viendo por parte de los inversionistas al dólar como un activo refugio. Aquí recordarles que, digamos, la divisa con la que todas las transacciones se hacen a nivel global pues es el dólar y esto claramente pues presiona el dólar al alza mientras se utiliza como medio de pago, por ejemplo, para comprar otro tipo de refugios como el oro o la plata. Entre también lo que se sigue viendo y ya aterrizando a esa narrativa de lo que se podría ocurrir con la reunión de junio por parte de la FED, pues con lo que ya mencionaba María, aquí empalmamos y queríamos decirles a ustedes que claramente seguirá dependiendo de los datos, pero en este periodo o en el medio de esta incertidumbre que seguimos viendo, pues uno sí esperaría que dada esa, digamos, o como lo está viendo el mercado de seguir comprando dólar como activo refugio, pues podríamos seguir viendo un dólar, es decir, un DXY cercano a las 105 unidades cuando vemos, por ejemplo, la media móvil de 200. Entre las cosas que seguimos ya viendo aquí ya para la región, aquí como ustedes pueden ver, observamos que una de las mejores monedas en términos de desempeño para el inversionista extranjero termina siendo el dólar y esto es vía devaluación dada la fortaleza del DXY. Entre esto, aquí podemos observar que uno de los retornos que pues, más empieza a verse en la región por ejemplo, en el emergente se da vía peso e iniciaríamos a empezar a ver cierta posibilidad del carry que les hemos mencionado en ocasiones anteriores, en donde varios inversionistas al ver no solo la tasa en la que se encuentra el dólar, sino también lo que se puede prever en otros mercados como el de los TES, empiezan a tomar relevancia en el trade del carry. Cuando ya queremos ver un poco, aquí les mostramos esta matriz de correlaciones del dólar. Y cuando vemos, por ejemplo, en el último año, la mayor correlación que ha tenido el dólar ha sido con el peso chileno. Pero cuando vemos la última semana, esta se disminuye y de hecho tendremos cierto comportamiento con el euro, mientras se sigue previendo que aquí cuando ya pasamos a lo que observamos en el euro, se sigue dando ciertas preocupaciones, mientras el Banco Central Europeo pues prevé mayores subidas de tasas de interés. Esto era lo que teníamos para el día de hoy. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro blog de investigaciones económicas. Muchas gracias.